Entonces, como ustedes bien saben, el peralte, ¿verdad? Esa inclinación que nosotros tenemos en las curvaturas, ¿para qué? Para equiparar fuerzas, ¿sí? Nosotros tenemos que crear un equilibrio de todas esas fuerzas. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo principal? No sufrir accidentes, no sufrir volcamientos de los vehículos, ¿no? Entonces, el objetivo principal del peralte es lograr ese equilibrio de fuerzas, ¿sí? Entonces, este peralte pues siempre lo vamos a tener presente en el alineamiento horizontal, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ir modificando del bombeo hacia el peralte y luego nuevamente del peralte hacia el bombeo, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como la transición del peralte, ¿no? Entonces, en nuestra vía, normalmente, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra carretera, ¿verdad? Y este sería nuestro eje, ¿verdad? Tenemos nuestro eje de la vía, ¿no? Entonces tenemos los dos carriles de circulación, ¿sí? Aquí tenemos un carril y aquí tenemos otro carril, ¿verdad? Nosotros tenemos el bombeo, ¿verdad? El bombeo es esta inclinación que ustedes ven, ¿sí? Del eje de la vía hacia un costado y del eje hacia el otro costado, ¿no? ¿Para qué nos va a servir ese bombeo? ¿Quién recuerda para qué nos va a servir ese bombeo en una carretera? Para que fluya el agua. Exactamente, ¿no? Ese es su principal objetivo, el escurrimiento del agua, ¿no? ¿Para qué? Para que las aguas pues puedan irse hacia los costados donde podemos tener cunetas de hormigón o simplemente pues material pétreo pues que va a pasar el agua, ¿no? Entonces ese va a ser el objetivo principal en el bombeo, ¿no? Entonces siempre vamos a tener presente el bombeo en una carretera, ¿no? Entonces, luego el bombeo, ¿qué ocurre? ¿Sí? Luego el bombeo va a venir, ¿sí? El tema del peralte, ¿no? Y una vez que terminamos el peralte, vamos a tener nuevamente el bombeo del agua, ¿no? Entonces, en el desarrollo del peralte nosotros podemos tener tres casos, ¿sí? Cuando giramos alrededor del eje, cuando giramos alrededor del borde interior y cuando giramos alrededor del borde exterior, ¿no? ¿A qué hacemos referencia con esto? Vamos a dibujar, ¿verdad? Y tenemos una carretera, ¿sí? Y por aquí vamos a tener nuestra curvatura, ¿sí? En nuestra curvatura, en nuestra siguiente parte recta, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? Vamos a asumir que este va a ser nuestro sentido de circulación, ¿sí? Nosotros, al ir girando hacia la derecha, ¿verdad? Vamos a tener un borde interior, que va a ser este de aquí, ¿sí? Y vamos a tener un borde exterior, ¿sí? Y pues lo que normalmente tenemos, el eje de nuestra vía, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos el eje de nuestra vía justamente en el centro, ¿no? Entonces, ¿qué nos está indicando la teoría? ¿Sí? ¿Qué nos está indicando la teoría? Que nosotros podemos hacer el desarrollo del peralte girando alrededor de ¿qué? Del eje, del borde interior y del borde exterior, ¿verdad? Entonces, tenemos tres situaciones, ¿sí? Esto que tenemos aquí afuera, ¿verdad? Esto que tenemos aquí afuera, desde este punto hasta este punto, ¿sí? Todo eso es nuestro borde exterior, ¿sí? Y lo que tenemos aquí, desde este punto hasta este punto, es nuestro borde interior. ¿No? Es decir, que si nosotros vamos en nuestro vehículo, lo que vemos a la derecha es nuestro borde interior, lo que vemos a la izquierda es nuestro borde exterior, ¿no? El borde interior, por lo general, va a tender a disminuir su pendiente y el exterior va a aumentarla significativamente, ¿no? Todo esto es con un giro hacia la derecha, ¿no? Si fuera hacia la izquierda, básicamente es lo mismo, pero cambiarían los sentidos, nada más, ¿no? Entonces, ese es el gráfico principal que ustedes deben tener en mente, ¿no? Antes de pasar a ver cómo cambiamos del bombeo al peralte, tenemos que tener claro el tema
de los signos, ¿sí? ¿Cuándo vamos a tener un bombeo positivo, negativo, un peralte positivo, negativo? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos la convención del peralte, es decir, los signos, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica? Que nosotros vamos a llamar positivo, ¿sí?, al peralte que se levanta respecto al eje, ¿sí? Y negativo al que en cambio se encuentra debajo, ¿no? Entonces, para ser un poco más claros, ¿sí?, este es nuestro eje de la vía, ¿verdad? Todo lo que esté debajo del eje, ¿verdad?, va a ser negativo. Todo lo que esté sobre el eje, ¿verdad?, va a ser positivo, ¿sí? En este caso, en el caso izquierdo, ¿por qué las dos líneas de pendientes son negativas? Porque están debajo del eje. Porque están debajo del eje, ¿sí? Entonces, todo lo que tengamos debajo del eje, ¿verdad?, vamos a darle un signo negativo. Todo lo que esté sobre el eje, vamos a otorgarle un signo positivo, ¿no? En este caso, ¿verdad? En este caso tenemos bombeo, ¿sí? Tenemos bombeo, ¿no? Esta es nuestra carretera normal, es decir, nuestro tramo recto, ¿verdad? Estamos circulando en ese sentido, ¿no? Y aquí, ¿qué ocurre? Aquí ya tenemos el peralte, ¿verdad? Aquí ya tenemos un peralte. Aquí tenemos un peralte positivo y un peralte negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el positivo está arriba del eje, el negativo está abajo del eje, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la pendiente, ¿verdad?, del bombeo al peralte con el peralte, las pendientes son mucho más grandes, ¿no? Es decir, que este gráfico que tenemos aquí vendría a ser exactamente en mi tramo curvo, ¿no? Entonces, mientras yo estoy cogiendo la curva, en este caso una curva hacia la derecha, ¿verdad?, en mi borde interior, que vendría a ser este, ¿sí? Este es mi borde interior, este de acá afuera es mi borde exterior, ¿sí? En mi borde interior tengo signo negativo, en mi borde exterior tengo signo positivo, ¿no? Si fuera una curva hacia la izquierda, ¿verdad?, ¿qué signo tendría aquí el borde interior? ¿Qué signo sería el borde interior? Negativo. Menos. Menos, exactamente, sería negativo. Y el borde exterior sería positivo. Positivo el exterior, negativo el interior, ¿no? Esto sería una curva hacia la izquierda, una curva hacia la derecha, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la convención del peralte, ¿no? De los signos del peralte, ¿no? Entonces, vamos a tener negativo y positivo, todo referente al eje. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver un caso, ¿sí? El que más me interesa es el primero, el que tenemos aquí en la imagen izquierda, ¿sí?, donde se rota a partir del eje, ¿sí?, es decir, a partir del centro de mi vía, ¿sí?, a partir del centro de la vía, ¿no? Entonces, esta línea que ustedes ven aquí, ¿verdad?, ese es mi eje, mi centro de la vía. ¿Verdad? Esa línea es el eje de mi vía, ¿no? O sea, aquí yo tengo un carril que a lo mejor va hacia, en ese sentido, ¿verdad? Y aquí tenemos otro carril que muy seguramente va en este sentido, ¿no? Entonces, ¿qué me está indicando la teoría? Dice rotación a partir del eje de la calzada, ¿verdad? Del eje, ¿no? Entonces, yo voy a tener una inflexión a la derecha. Es decir, que yo voy a tener mi vía, ¿verdad? En el paso A, yo estoy aquí en mi tramo recto, el paso A, ¿sí? En el paso A, como estoy en mi tramo recto, ¿verdad?, ¿qué ocurre? Yo tengo bombeo y bombeo en ambos costados del lado, ¿no? En el paso B, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Yo voy a empezar mi transición de la curva. ¿Sí? Yo voy a iniciar mi transición de la curva, a lo mejor es en este tramo y este tramo, ¿sí? Este tramo que tenemos aquí, ¿verdad? De mi lado exterior, de mi lado izquierdo, ¿sí?, el bombeo prácticamente se va a anular,
¿sí? En mi lado derecho va a mantenerse igual, ¿sí? El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Equilibrar los bombeos. ¿Sí? Yo voy a retomar aquí a lo mejor mi bombeo, ¿sí? Pero con signo positivo, ¿sí? En mi lado derecho se mantiene tal cual el bombeo en negativo, ¿no? Y finalmente, ¿sí? En todo este tramo yo voy a tener mi peralte, ¿sí? Yo voy a tener mi peralte, ¿sí? Que es una pendiente mucho más pronunciada, ¿sí? Vamos a tener en un lado peralte positivo y en el otro peralte negativo, ¿sí? En este caso, ¿sí? Nosotros vamos a tener el mismo valor numérico, ¿no? Es decir, si aquí tenemos 5%, acá también será 5%, ¿no? Entonces, aquí será más, aquí será menos, ¿no? Aquí justamente en este tramo, en este gráfico, perdón, en la parte inferior de este primer gráfico, nosotros vemos un resumen, ¿sí? Paso por paso, cómo van cambiando las pendientes, ¿no? Como empiezo en el paso A, ¿sí? Que voy en mi tramo recto, en el paso B, empiezo a ingresar a la curva, por lo tanto, dependiendo, ¿no? Como voy hacia la derecha, yo necesito elevar todo este tramo. Todo este tramo que ustedes ven aquí, ¿verdad? Yo necesito elevar la pendiente, ¿sí? Yo no puedo seguir con esta pendiente en cero, ¿no? Entonces, pendiente en bombeo, perdón, ¿sí? Elevo, ¿sí? Para elevar igualo, me voy a cero, luego vuelvo al valor del bombeo, pero en positivo, y finalmente obtengo el peralte, ¿sí? Entonces, ese sería con una curva de inflexión a la derecha, analizando la rotación a partir del eje, ¿no? Si empiezo en el bombeo, luego equiparo de un lado, dependiendo hacia dónde va mi curvatura, ¿verdad? Luego equiparo nuevamente los bombeos con signos cambiados y finalmente pues aumento la pendiente para llegar al peralte, ¿sí? Estos son los 4 pasos principales para yo desarrollar mi peralte, ¿no? Y para yo volver otra vez a mi condición inicial aquí en este tramo, ¿verdad? Que es recto, ¿qué creen ustedes que pasará después de tener este peralte? ¿Cuál sería el siguiente paso para en cambio regresar a como yo inicié mi vida? Sería lo inverso, ¿no? Empezar desde atrás. Lo inverso, exactamente. No es decir, yo voy a tener que regresar, ¿verdad? Todos estos pasos hasta finalmente obtener el bombeo natural de mi carro, ¿no? Es decir, del eje hacia cada costado, ¿no? Entonces, de eso se trata este tema, ¿no? Esto es una inflexión a la derecha, es decir, un giro hacia la derecha, ¿no? Si fuera hacia la izquierda, pues fuera algo similar, sino que cambiaría el sentido, ¿no? Si fuera hacia la izquierda, pues ¿cómo sería? Tendríamos inicialmente, ¿verdad? El bombeo en nuestra carretera. Luego, ¿cuál sería el siguiente paso? Tengo el bombeo y en este paso voy en cero. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo equiparo los bombeos, ¿verdad? Todo esto aquí tenemos un eje, ¿sí? Yo equiparo los bombeos y finalmente yo tengo mi peralte, ¿sí? Entonces, primer paso, tengo mi bombeo, ¿verdad? Esto es una curva hacia la izquierda, ¿sí? Hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, tengo mis bombeos, el bombeo de la derecha pues pasa a cero, equiparo los bombeos con signos cambiados y finalmente llego a mi peralte, ¿sí? ¿La entendí esta parte? ¿Sí está claro? ¿O tienen alguna duda todavía? Sí, ingeniero, una duda. Cuéntame. Pero más que por el bombeo, cómo hace el cambio para el peralte, sea de izquierda a derecha, este bombeo que usted denomina, solamente aplica en carreteras rectas o curvas sin desniveles. O sea, si yo tengo una cuesta, ¿se aplica de igual manera el bombeo o en esa cuesta ya no se aplicaría, ¿no? Claro, por Ese es mi... ejemplo, en nuestra costa ecuatoriana, ¿no? No, Ajá. no vamos a tener la mayoría de carreteras son, podemos decir, en terrenos llanos, ¿no? Pero esos terrenos llanos, ¿verdad? También están mezclados con terrenos ondulados, ¿no? Es decir, no es que vamos a tener curvas fuertes ni nada por el estilo, sino curvas verticales, es decir,
nosotros vamos en nuestro vehículo y vamos a subir y a bajar, ¿verdad? Entonces, en este tema, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Nosotros vamos a mantener el bombeo, ¿no? Es decir, nosotros vamos a tener nuestra carretera ya nosotros vamos a tener nuestra carretera, ¿verdad? Normal en nuestro terreno ondulado, ¿no? Vamos a tener curvas de subida y de bajada, ¿sí? Y vamos a mantener el bombeo únicamente en curvas horizontales, es decir, que si yo giro hacia la izquierda o giro hacia la derecha, es que yo voy a tener el pedal, ¿sí? En curvas verticales, ¿sí? De ascenso y de descenso, yo voy a tener el bombeo tal cual está aquí, ¿sí? En curvas hacia la derecha o hacia la izquierda, ahí sí voy a necesitar el pedal, ¿sí? Déjenme ver un momentito, a ver si les muestro alguna imagen. Ya, por ejemplo, en esta imagen, ¿sí? Ustedes ven que aquí tenemos un tramo recto, pero ese tramo recto, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? En el lado derecho, yo quería, si voy avanzando, voy descendiendo, ¿verdad? En mi pendiente y luego otra vez haciendo hasta llegar a la curva, que es lo que está aquí al final, ¿sí? Entonces, este tramo, ¿verdad? De la curva en adelante, esto es lo que va a tener el pedal. Todo lo que yo tengo aquí atrás, ¿verdad? Que va a tener en este caso descensos y ascensos, yo voy a tener bombeo, ¿sí? ¿Quedó un poco más claro esa parte? Sí, sí, ingeniero. Muchas gracias. Ya, listo. Entonces vamos a continuar, ¿no? Viene la transición del peralte. Si en este caso la transición del peralte, no es más que aquí implantar en un gráfico lo que acabamos de ver aquí, ¿sí? Pasar del bombeo normal convencional al tema del peralte, ¿sí? ¿Cómo lo interpreto yo? ¿Verdad? Esta línea que yo tengo aquí en medio, a subrayar, ¿sí? Yo tengo aquí mi eje de la vía, ¿sí? Mi eje de la vía. Entonces, ¿qué ocurría, verdad? Yo aquí en el eje de las Y, ¿verdad? Voy a tener un valor, ¿sí? Y aquí en el eje de las X voy a tener otro valor, ¿sí? Entonces, ese valor, ¿verdad? Si este de aquí fuera mi eje, vamos a hacer el plano cartesiano, ¿verdad? Este punto intermedio es mi origen, ¿no? Yo inicié el bombeo en negativo, ¿verdad? Porque el bombeo siempre va a estar por debajo del eje, ¿sí? Entonces, como es negativo, ¿verdad? Pongamos que el bombeo es menos 2%, yo inicio en este punto, ¿sí? Por eso ustedes ven esta línea aquí abajo, ¿no? Y como los dos carriles de la carretera en ese momento tienen el mismo signo y el mismo valor de bombeo, por eso es que ustedes ven que aquí es la misma línea, ¿no? Pero ¿qué ocurre entre el paso A y el paso B? ¿Qué ocurría entre el paso A y el paso B? ¿Qué cambio había? Que se alineaba el eje, una parte. Exactamente, no nos alineábamos al eje, es decir, un bombeo pasaba a tener su valor cero, ¿sí? Por eso ustedes ven que entre A y B, un bombeo desciende en su valor y llega al eje, aquí vale cero. El otro bombeo se mantiene con su valor negativo, ¿sí? Este es el paso B, ¿sí? En el paso C, de B a C, ¿qué ocurre de B a C? De B a C, el bombeo que era cero, ahora pasa a ser positivo. El mismo valor, pero positivo. Entonces, sigue en ascenso. Si se dan cuenta, de B a C,
sigue cambiando su valor, ¿no? Y finalmente de C a D, ¿qué ocurre? El bombeo se convierte en peralte, ¿verdad? De C a D empieza la conversión del bombeo al peralte, ¿no? En el punto D yo ya me convertí en peralte, ¿sí? Y me mantengo así hasta el punto E, ¿sí? Donde termina pues un tramo de transición para nuevamente, como ustedes bien lo dijeron, sería la inversa de esta primera parte, ¿no? Es decir, yo voy en descenso, ¿sí? Ahora convierto de peralte a bombeo, de bombeo me voy a cero, ¿verdad? Bombeo positivo voy a cero, de cero voy a bombeo negativo, ¿verdad? Y volví tal cual a mi condición inicial de la luz, ¿no? Entonces, básicamente que este gráfico es la representación de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces aquí vamos a tener la N, que es el bombeo, ¿sí? Va a representar el bombeo, la E, el peralte, perdón, el bombeo es la línea vertical, así que es B. N va a ser la longitud de transición del bombeo, es decir, este tramo y este otro tramo, ¿no? E es el peralte, LT va a ser la longitud de transición del peralte, es decir, lo que ya comienza a convertirse en peralte, ¿sí? Aquí vamos a tener el borde interno y el borde externo, ¿sí? Recordemos que esto es para un giro hacia la derecha, ¿sí? Esto es para un giro hacia la derecha. ¿Sí? Entonces aquí vemos un pequeño resumen. ¿Sí? Aquí vemos un pequeño resumen, ¿verdad? Si tenemos una curva hacia la derecha, una curva hacia la izquierda, ¿verdad? Comenzamos en bombeo negativo, se equiparaba a 0,1, pasaba a ser positivo y lo convertíamos en peralte, ¿no? Y si es a la izquierda, pues todo lo contrario, ¿no? Si el bombeo izquierdo se transformó, sufrió la primera transformación en la curva a la derecha, en la curva a la izquierda va a ser el bombeo derecho, ¿no? Tal cual les había graficado anteriormente, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues es algo similar, ¿no? Del bombeo pasar al peralte y del peralte regresar al bombeo, ¿sí? ¿Estamos claros con esto? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Igual el día sábado, sí, vamos a terminar de explicar, si hay algo que no tengan claro, pues lo explicamos rápidamente sobre este tema de la convención de signos de los peraltes, ¿sí? Aquí tenemos una fórmula, ¿sí? Para la rampa de peraltes, ¿verdad? Recordemos el gráfico LT, ¿verdad? Esto que tenemos aquí, que era la rampa de transición o la longitud de transición del peralte, ¿no? Esta distancia LT, ¿sí? Entonces, esa LT la calculamos E, que es el peralte, por A, que es la distancia del eje al borde de la calzada, y LT es la longitud de transición, ¿sí? Y aquí tenemos la I, que es un factor, ¿no? Este factor va a estar en función de la velocidad de diseño, ¿sí? Este factor va a estar en función de la velocidad de diseño, ¿no? Es decir, si mi velocidad son 90 kilómetros por hora, mi factor va a valer 0.48, ¿sí? Y tenemos la N, ¿verdad? Que lo teníamos representado en el gráfico, esta distancia, que era la longitud de transición del bombeo. Nosotros la vamos a calcular con esta fórmula. P, ¿sí? Que va a ser el valor del bombeo, LT, la longitud en transición, ¿sí? Y la E, el peralte, ¿sí? De esta fórmula nosotros vamos a calcular LT, que es la longitud de transición, y N, ¿sí? Que va a ser la transición requerida para el bombeo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos básicamente una equivalencia, ¿no? De el diagrama. Este es un abscisado, ¿sí? Que eso ya lo veríamos. Sí, esto lo terminamos de revisar el día sábado, ¿sí? Para con ustedes ver el último ejemplo de esta unidad, pues, y damos inicio de una vez el sábado a la penúltima unidad, que es la unidad número 5. ¿Sí? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda?